Cordial saludo, estimada profesora de la asignatura Derecho Constitucional. Mi nombre es Francia Lorena Caicedo, estudiante de Administración Pública Territorial de la ESAD. Me permitiré en esta hora hacer una breve explicación sobre lo que entendí acerca de la Constitución Política de Colombia de 1991. Seguidamente aprenderemos un poco de la estructura del Estado colombiano según la Constitución Política de 1991. Iniciaré partiendo de una definición de lo que es la Constitución Política. Podemos decir que es el conjunto de normas e instituciones jurídicas fundamentales reguladoras de la organización y ejercicio del poder, garantizadoras de derechos y libertades de las personas, sus grupos o el conjunto de normas dentro de las cuales se circunscriben el campo de acción de la autoridad, haciendo ilegítima su actividad fuera de tales límites. A la Constitución también se le considera ley de leyes, ley fundamental, norma superior y carta magna. Es decir, a la Constitución le subordinan todas las leyes cuyo control corresponden generalmente a una Corte Constitucional, como en el caso de Colombia. Para determinar su concordancia con esta exigibilidad, oposición a la misma, es decir, inexigibilidad, también se considera norma superior o norma de normas, porque rigen a una sociedad y un gobierno en un territorio determinado. Asimismo, la Constitución expresa el ordenamiento jurídico de un Estado, porque es de los derechos y deberes de todos, esos elementos que integran esa sociedad. También político, porque es al orden, al bien común de la sociedad. Puedo decir que es parte fundamental de un Estado moderno, puesto que el Estado nace y se estructura gracias a una Constitución cuya existencia no garantiza su materialización. La Constitución es la fuente de un conjunto inagotable de normas entradas en valores, sin las cuales no se puede hablar de que exista un Estado propiamente dicho. En cuanto al control, es ejercicio o ejercido por la Corte Constitucional que define la exigibilidad y la inexigibilidad de las leyes de conformidad con el artículo 241 de la Constitución Política, el cual define las funciones de la Corte Constitucional, y entre las cuales podemos encontrar que decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su orden, origen, solo por vistos de procedimientos de su información. Asimismo, decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra los decretos de fuerza de ley, indicados por el gobierno, con fundamento en el artículo 150, numeral 10 y 341 de la Constitución. En cuanto a su estructura, la Constitución colombiana posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos transitorios que hasta hace unos años eran 67 y son introducidos en la Constitución a través de actos legislativos tramitados por el Congreso de la República. En cuanto al preámbulo, cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la Carta Política de 1991. Es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige. Por ello, no solo hace parte de esta como un sistema normativo, sino que además tiene efecto vinculante sobre todos los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción constituyente. El parámetro de control de constitucionalidad, por tanto, es importante aclarar que tanto el gobierno como el Congreso, al momento de expedir una norma, deben tener en cuenta más de lo estipulado
en los diferentes artículos de la Constitución, es decir, lo establecido en el preámbulo. Asimismo, la Constitución está dividida por dos tipos de normas. Una parte dogmática, en ella se sostienen los derechos y libertades de los ciudadanos que son garantizados por el Estado y a la vez cuáles son sus limitaciones que están impuestas en el ejercicio de los mismos. Se infiere a los derechos fundamentales del hombre, llamado garantías individuales, que reconocen como derechos y libertades sociales, del artículo 1 al artículo 112 constitucional. Por lo tanto, en la parte dogmática podemos encontrar disposiciones generales, entre ellas tengo un ejemplo. Del artículo 1 al artículo 10 constitucional encontramos los principios fundamentales de la Constitución. Se aprecia que Colombia es un Estado social de derecho y los fines esenciales del Estado, asimismo deberes y obligaciones de la Constitución, establecidos en el artículo 95, los derechos fundamentales establecidos del artículo 11 al 41 y los derechos sociales, económicos, políticos, culturales o aquellos llamados de tercera generación que están entre el artículo 42 y 82 de la Constitución. Por lo tanto, es importante entender que en el capítulo 4 podemos encontrar de la protección y aplicación de los derechos, que establece a las formas cómo se protegen los derechos y las acciones constitucionales. Para protegerlos, donde entre otras se establece el artículo 86 de la acción de tutela. También existe una parte orgánica que nos permite entender que ésta establece la organización en sí del Estado, su sistema de gobierno, su régimen político, su división territorial, la nacionalidad, distribución de las ramas del poder público a nivel general, todas que rigen un Estado y determinan cómo debe organizarse este y ejercer su poder soberano. Entre todo lo hablado, puedo adentrarme en que este segmento de la Constitución está comprendido entre el artículo 113 y el artículo 373 constitucional. Está bien, encontramos otro tipo de normas integradas, que son aquellas que hacen parte del artículo 374 hasta el 380, que tiene que ver con la reforma de la Constitución a través de los mismos actos legislativos. También referendos constitucionales y cómo se puede hacer la convocatoria de la Asamblea Constituyente. También los artículos transitorios que reforman parte de la Constitución, pero se agotan a medida que se cumplen, y las normas llamadas neutras, que son normas que no se distinguen entre sí, son orgánicas o dogmáticas. Es decir, a pesar de que están plasmadas
En la Constitución no deberían estar